Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos ya en la última parte de este mensaje o de esta serie de mensajes, las cuales hemos titulado Figuras de la Salvación en Jesucristo. Y hemos visto tres mensajes ya de las figuras que la Biblia usa en Jesucristo como salvación. La primera que compartimos es el primogénito. La segunda es el segundo Adán. La tercera fue el mediador. Y en esta oportunidad voy a compartir el buen pastor. Son las cuatro figuras que podemos encontrar en la Escritura referente a la salvación en Cristo. Y hemos utilizado en esta oportunidad el capítulo número 10 del Evangelio según San Juan, en el cual vamos a estar haciendo el análisis de algunos versículos. Por eso le pido que ahí en su Biblia o en su implemento electrónico ponga un marcador en Juan capítulo 10, porque vamos a estar viendo varios versículos de esta porción. Asimismo, estaremos visitando, por supuesto, otros lados de la Biblia en donde vamos a poder aprender un poco más. He tomado como texto base el siguiente, Juan capítulo 10, versículos 9 y 10, y dice la Escritura: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El objetivo que tenemos en esta serie de estudios es que cada miembro comprenda a través de las diferentes figuras de la Biblia que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino para salvarnos de nuestros pecados y así concedernos la vida eterna. Esa es la esencia y el objetivo que tenemos en esta serie de mensajes. A manera de introducción, quiero recordarles una frase que está en el Salmo 23, escrito por el Espíritu Santo cuando él instruyó a David a poder escribir esta porción, y dice algo muy conocido por todos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios se comunica con nosotros a través de diferentes figuras que nos ayudan a entender la relación que Él quiere entablar con usted y conmigo. Y este es el caso del rey David en este salmo. Lo hizo a la luz de su experiencia personal, cuando él estuvo pasando situaciones muy difíciles, probablemente como la que usted está pasando en este momento. Compara a Dios como un pastor, y este pastor es el que cuida fielmente a sus ovejas, y por eso es necesario que nosotros tomemos la figura de Jesucristo como el pastor de sus ovejas, que somos nosotros en estos momentos de dificultad, porque generalmente cuando estamos pasando estos momentos de crisis es cuando más necesitamos ser abrazados por alguien, ser pastoreados por alguien, ser guiados por alguien, y que nosotros podamos percibir el uso del Señor y cómo Él nos puede hacer bendecir, cómo nos puede bendecir cuando Él nos abraza. Se dice que el pueblo judío, hay una creencia judía que dice que ellos creían saber el por qué Dios había escogido a Moisés para poder guiar el éxodo, para poderlos sacar de la esclavitud de Egipto y poderlos llevar a la tierra prometida. Y es que una vez cuenta la cultura judía que cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto, uno de los cabritos escapó, y él empezó a buscarlo por todas partes desesperadamente porque no podía llevar ese rebaño incompleto, y lo encontró al cabrito tomando agua en un arroyo. Y entonces él se dio cuenta y le dijo: bueno, te escapaste porque tenía sed, no hay problema. Y él lo tomó, se lo puso sobre sus hombros y caminó de regreso hacia el redil llevando al cabrito. Esta historia popular de la cultura hebrea les hizo sentir a ellos que necesitaban la figura de un buen pastor como Moisés para poderlo sacar de la tierra de Egipto. Asimismo, nosotros podemos tomar ese ejemplo de Jesucristo como el buen pastor, que en los momentos que usted y yo tengamos sed, tengamos hambre, estemos desesperados, estemos en momentos de dificultad y necesitemos que alguien nos abrace, nos cuide, nos apapache, nos regrese al redil una vez más, podemos confiar en el Señor Jesús. La palabra pastor debe traernos entonces a la mente la imagen del cuidado, la paciencia y el amor de Dios, y debe recordarnos nuestro deber para con nuestros semejantes, porque es especialmente apremiante en situaciones como esta que nosotros tengamos la responsabilidad como iglesia de poder ser los pastores de muchas personas que están pasando momentos de dificultad. Ahora, como primer punto de este estudio vamos a compartir las características de Jesús
como el buen pastor. ¿Por qué estamos usando la figura de Jesús como el buen pastor? Vamos a ver algunas características que lo pueden ubicar en ese perfil. Primero veamos cuál era el oficio pastoral, qué era lo que ellos tenían que hacer. Bueno, pues el pastor se dedicaba, como ustedes lo saben y es obvio, a cuidar el rebaño de las ovejas, pero no solo las propias, sino también las extrañas. Habían personas que eran contratadas específicamente para cuidar las ovejas de alguien. Los cuidados de un rebaño de ovejas eran muy diversos. Las ovejas debían ser alimentadas, debían ser protegidas de los peligros, debían ser trasquiladas también, deberían ser mantenidas bien en su lana, esto y lo otro. Era un trabajo del día y la noche, estar pendientes de ellas todo el tiempo. Había que cuidar de su salud para procurar que crecieran saludables. Que también tuvieran el cuidado de reproducirse, que también tuvieran el cuidado de cuidar a las crías. Era una labor de tiempo completo. Ese es el final de esta descripción. La labor de tiempo completo. Y parece ser que el Señor Jesucristo está a tiempo completo con nosotros. Parece ser de que encaja muy bien la figura de Jesús en esto, porque Él no duerme, porque Él no se cansa, porque Él sencillamente no se va a tomar unas vacaciones. Es la labor de tiempo completo del Dios Todopoderoso que está en control de todo. Es cierto que algunas personas en este momento pueden pensar equivocadamente que el Señor ha perdido el control de este mundo, que hay terremotos, que hay erupciones, que hay virus, que hay pestes, que hay problemas económicos, guerras y rumores de guerras. Y aparentemente, o para muchos que no creen en Dios y en su poder, pueden asegurar que Dios ha perdido el control. Pero yo les puedo decir que no. Bíblicamente, Dios está a tiempo completo al cuidado de su creación. Y va a estar a tiempo completo a su cuidado y al mío. Y vamos a estudiar un poquito acerca de las funciones del pastor y de las características que el Señor Jesucristo hace con nosotros, de lo que Él tiene como nuestro pastor. Son estas las razones por las que Dios es comparado en la Biblia como el buen pastor. Quiero leerles una porción en el Antiguo Testamento. Está en Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, 11, y dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente. El mismo Señor en el Antiguo Testamento usa esta figura, la figura del pastor. En esta profecía nos da cuenta de que el Señor vendrá por usted y por mí para abrazarnos, para llevarnos en su seno, para pastorearnos suavemente. Probablemente en esta situación tan difícil, el tomar una imagen como de pastor no nos pueda, qué sé yo, tal vez consolar el corazón en medio de situaciones difíciles. Tal vez es una imagen muy tierna, y muchas personas lo que necesitan en este momento es una imagen agresiva, una imagen de alguien que tiene poder y autoridad para poner un alto en las cosas que están pasando en la vida, para poder poner orden en este mundo. Pero a veces lo que el mundo necesita es el amor de Jesús. A veces lo que el mundo necesita es el cuidado de Dios. No de un Dios justiciero que pueda partir un árbol por la mitad con un rayo. No un Dios justiciero que venga con un bate y empiece a golpear las cabezas de todos los malportados. No un Dios que venga a castigar al ya maltratado mundo que tenemos acá. Dios necesita, o el mundo necesita, los cuidados de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios y sobre todo, como dijimos hace un rato, este trabajo a tiempo completo que el Señor tiene para su cuidado y para el mío. Notemos algunas características de Jesús como nuestro buen pastor. Vamos a ver ahora sí en Juan capítulo 10, les pido que se ubiquen en esa porción de la Escritura para ver algunas de estas características. Dice que entra por la puerta del redil. Esto está en el versículo 2. Entra en la puerta del redil. Juan capítulo 10, versículo 2. Dice la Escritura: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En la antigüedad, para que ustedes puedan ubicarse y entender básicamente todos estos ejemplos, cuando el redil se hablaba de un lugar físico, es decir, geográfico, de una porción de tierra
en donde el pastor hacía un cerco para que las ovejas no se salieran. Y le dejaba una sola puerta. Pero la puerta no era una puerta física con una chapa y un pasador, no era un portón, sino que la puerta se llamaba en aquel tiempo a dos postes, separados más o menos con 1 metro, menos de 1 metro entre un poste y el otro. Y a raíz, saliendo de cada poste, se hacía el cerco completo. De manera que si alguna de las ovejas querían salir, tenían que salir únicamente por esa puerta o por ese espacio vacío. Y era en esa puerta donde dormía el pastor en las noches para cuidar de sus ovejas. Pero si entraba algún ladrón y quería llevar una de las ovejas, no iba a entrar obviamente por la única puerta disponible, sino que iba a entrar por otro lado, se iba a saltar. Por eso dice esta porción de la escritura que acabamos de leer en el versículo 2, y dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El único que tenía la autoridad para entrar por ahí era el pastor. Esto nos habla de la integridad que tenía Jesús. Solo Él puede entrar por la puerta de su corazón si usted se lo permite. Él puede tomar el paso y entrar hacia su vida si usted se lo permite. Y Él debe estar en la puerta de su corazón, sin duda. La segunda característica que podemos encontrar está en el versículo 3 y dice, sus ovejas oyen su voz. Aquí nos habla de una veracidad de Jesucristo, de entender que Él siempre va a hacer y ser lo que dice y lo que ha prometido. Las ovejas oyen su voz se refiere ya en la vida diaria de los hebreos o de los pastores, es que las ovejas se acostumbran al timbre de voz de su pastor. Pero no solo eso, porque no los llama a gritos, sino con un silbido. Y las ovejas se acostumbran al silbido de su pastor. Y él puede estar muy lejos y empezar a silbar y todas van a empezar a llegar hacia él porque reconocen su voz. Hay también, un poco más adelante en la historia, pastores que utilizaron perros para poder mantener los rebaños de ovejas dentro del redil. Y las ovejas llegan a conocer hasta el ladrido de su perro. Entonces, volviendo al pastor, vemos que con un silbido ellas entienden que él es su pastor. Puede venir alguien más a silbar, pero si no tiene el mismo tono no le van a hacer caso. Es aquí donde nosotros hablamos acerca de la seguridad que tenemos en Jesucristo. Cuando Él habla y da una promesa, la promesa se va a cumplir. Que no será en mi tiempo, será en el tiempo de Dios. Que no será cuando yo creo necesitarlo, Dios sabe en qué momento lo voy a necesitar. Y es por eso que es veraz, y cuando nosotros escuchamos su silbido, es porque nos va a pastorear. En el versículo 3 siempre, pero en la segunda parte del versículo 3 dice, llama a sus ovejas por nombre. Dios es íntimo con usted y conmigo. Yo siempre digo que el cielo es un call center con muchas troncales, es decir, con muchas líneas. El cielo tiene un call center maravilloso, sobrenatural, y Dios contesta todas las llamadas. En ese call center no hay más que un solo operador de llamadas y es Dios. Y Él tiene la capacidad, que no tienen muchas de la tecnología en nuestra vida, en nuestro país, en el mundo, de poder contactar a una persona individualmente al mismo tiempo que lo hace con 100 millones de personas que están en oración en ese momento. Dios tiene esa capacidad y tiene la capacidad de llamarnos por nuestro nombre. Él conoce nuestros nombres. A veces tenemos dificultad en recordar el nombre de algún compañero de trabajo, de alguna compañera de trabajo, de algún cliente, de algo. Tenemos que ir a buscar cómo se llamaba esta persona, pero Dios nos conoce por nombre y apellido. Él sabe cuáles son nuestras características. Dice la Escritura que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios conoce nuestras características, sabe qué nos duele, sabe qué nos asusta, sabe qué nos da miedo, sabe qué nos gusta, sabe qué nos apasiona, porque Él habla directamente con nosotros y es por eso que llama a sus ovejas por nombre. Versículo 4, otra de las características de este pastor maravilloso y sobrenatural es que va delante de sus ovejas. Y eso nos dice el versículo 4 de Juan capítulo 10. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 4. Él siempre va a ir liderándonos. Y es ahí cuando nosotros debemos soltarnos. A veces somos muy líderes. A veces hay personas que tienen la característica que nacieron para liderar. Hay otros que nacieron para seguir. Hay otros que tienen la iniciativa siempre de organizar.
Y es a esas personas que tienen esa iniciativa de liderar, de organizar, de siempre estar al frente, de siempre ponerse a la disposición de las personas al servicio, a veces quieren hacer las cosas por sus propios medios y tienen dificultad en esperar en el Señor, que fue el caso de Aarón. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte a orar por 40 días? Pues Aarón quiso ayudar porque el pueblo se estaba sublevando y lo que hicieron fue un becerro de oro y empezaron a adorarle. El problema es en el no saber esperar en Dios o no saber seguir su liderazgo, es que a veces nos empezamos a desviar del camino. Es por eso que las ovejas tienen atenta la vista, el olfato, el oído y todo lo que ellas envuelven siguiendo el liderazgo de su pastor. Otra de las características es que le da vida abundante. Versículo 10. Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas ovejas en la vida real debían comer, debían estar bien alimentadas para poder proveer leche, para poder proveer lana de buena calidad. De esa misma forma, el Señor nos da calidad de vida a ustedes y a nosotros. Dice la palabra del Señor: manténme del pan necesario. No me des mucho para olvidarte, ni muy poco para blasfemar tu nombre, dice el proverbio. Dios nos tiene balanceados. Dios nos conoce más que a nosotros mismos y sabe que si nos da mucho un día vamos a olvidarnos de Él y vamos a creernos autosuficientes. Y si nos da muy poco, de repente vamos a sentir que Dios nos ha abandonado y vamos a blasfemar su nombre. Por eso Dios nos tiene bien balanceados. Dios sabe qué es lo que tenemos necesidad y de eso nos va a proveer. Nos da vida abundante. Otra de las características es da su vida por sus ovejas. Da su vida. Eso está en el versículo 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si él tiene que subirse a una peña, a bajar una oveja que se subió ahí por traviesa, si él tiene que irse a meter a un bosque porque ahí se metió su oveja, él va a ir y lo va a hacer. Esto habla del sacrificio que el Señor Jesucristo tiene por usted y por mí, por ese trabajo a tiempo completo del que hablábamos hace un rato. Otra característica, lo sostiene de su mano derecha. Esto está en el versículo 28, un poco más adelante de lo que hemos hablado. Y dice que el pastor nos sostiene en su mano derecha. ¿Qué quiere decir esto? Juan 10, 28. Quiere decir que nos tiene en seguridad. El Señor siempre va a extender su mano. El Señor siempre la tiene extendida para que usted y yo nos tomemos de ella en los momentos de dificultad. Pero también la tiene extendida para que nos tomemos en el momento de placer, en el momento de gozo, en el momento de regocijo. No solo nos tomamos de la mano del Señor cuando necesitamos jalarlo porque nos estamos cayendo, cuando necesitamos que nos dé algo, sino también nos tomamos de la mano del Señor cuando está con nosotros en los momentos buenos, cuando estamos teniendo, como les decía, es un momento plenitud y tranquilidad, satisfacción, cuando estamos viendo un atardecer, cuando estamos compartiendo con la familia, cuando estamos, los placeres mundanos de la vida, tomándonos una taza de café con un pan dulce. En esos momentos maravillosos, tómese de la mano del Señor porque Él también le inspirará seguridad. En el siguiente versículo, en el 29, Juan 10, 29, nos defiende de los ladrones y salteadores que andan por ahí. Se le llamaban salteadores porque ellos asaltaban los cercos que ponían los pastores para robarse las ovejas. Y Satanás es un salteador. Él nunca va a entrar por la puerta del redil, él nunca va a entrar por la puerta de las ovejas, él siempre va a entrar por otro lugar, porque lo que quiere es hacernos daño. La segunda parte de este estudio que estoy compartiendo ahora, lo hemos titulado Las ovejas del Señor Jesús deben cuidarse de esos salteadores, que nosotros llamamos también como falsos pastores o falsos profetas. En estos momentos de dificultad, la mayoría de personas están muy sensibles. Están sensibles a escuchar una profecía, están sensibles a escuchar una palabra, están sensibles a algo que pueda venir de Dios, lo leen todo, reciben chats en su WhatsApp o en redes sociales, historias, devocionales, un montón de cosas que muchas son buenas, muchas de ellas son edificantes, pero otras no lo son tanto. Y lo que están haciendo es tratando de desviar la mente de la gente. Cuando las cosas no empiezan a salir bien por las cuestiones económicas y de la pandemia, la cuarentena y todo lo demás, es un terreno muy fértil para que los falsos profetas y estos falsos maestros y pastores puedan aparecer y empezar a decirles doctrinas erróneas a las personas. Y esto pueden empezar a desviar su fe. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que ser muy sabios
escuchar la voz de nuestro pastor, escuchar el silbido de nuestro pastor para saber si lo que estoy oyendo es correcto o no es correcto, para saber si lo que estoy leyendo debe ser puesto en práctica o debe ser desechado. La palabra de Dios es importante que tengamos en cuenta que es pura y eficaz y no riñe entre ella. Pero ¿a quiénes se refiere Jesús como ladrones y salteadores? Por supuesto, a los falsos líderes religiosos, a los cuales de los cuales podemos encontrar el verdadero interés, que es pastorear a las ovejas por índole financiera y no espiritual. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en lo que oigo. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice la Biblia: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son astutos, hacen que suene bien lo que les están ofreciendo, porque son vendedores de cielos falsos, como dicen por ahí, cielos que no son correctos. La palabra de Dios muestra el cielo verdadero, no el cielo falso. Muestra el cielo donde verdaderamente está la presencia del Señor. Pero este tipo de hombres o de mujeres empiezan a vender, a dar paz, a vender tranquilidad, a vender profecía, a vender promesas que no están en la Biblia y que por supuesto no les han sido dadas en el secreto de Dios. Usan con astucia las artimañas del error. Tengamos mucho cuidado con ellos. Ahora queremos tomarnos este tiempo para hacer esa comparación en Juan capítulo 10, en las características del buen pastor y ahora en las características de los falsos pastores que están entrelazadas en estos mismos versículos, para que usted y yo tengamos cuidado, pero también para que cuidemos a nuestra familia y a nuestros amigos, porque probablemente su fe está muy cimentada y muy firme en la palabra de Dios, y tal vez si alguien le llega con una profecía o tal vez alguien le llega con un sueño que tuvieron suyo, usted lo que va a ir a hacer es a filtrarlo con la palabra, a filtrarlo en oración para saber si es cierto que viene de Dios o no. Pero probablemente usted va a encontrar personas en el mundo que son un poco más inocentes en ese sentido y van a caer rendidos ante la salamería, ante el invento, ante la adulación, y eso los va a ir alejando de Dios. Primera característica de los falsos pastores, Juan capítulo 10 versículo 1. Leímos que no entran por la puerta del redil. Dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. No, esto nos habla de lo que carecen de integridad, de que en sus corazones hay algo que no está bien, de que están corrompidos. Tengamos cuidado con eso. Versículo 5 dice que hablan con voces extrañas. Juan capítulo 10 versículo 5 dice lo siguiente: mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es necesario que nosotros estemos atentos, porque el hecho de no fundamentar su doctrina en la palabra de Dios, eso hace una voz extraña. Todo lo tenemos que validar con la Biblia, hermanos. La Biblia es la mejor consejera. Ahí tenemos consejos económicos, consejos para la familia, consejos para sembrar la tierra, consejos para el matrimonio, consejos para la crianza de los hijos, consejos para tener una buena relación con Dios. Hay miles de consejos en esta palabra. Es necesario ir a validar lo que dicen con esto, para que esas voces extrañas no puedan entrar a nuestra vida. La siguiente característica: sus propósitos son destructivos. Versículo 10. De Juan 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para destruir. Eso es lo que Satanás quiere hacer en su vida. Quiere destruirlo, quiere matarlo, quiere hurtarle su felicidad, quiere hurtarle sus posesiones, quiere hurtarle su matrimonio, quiere hurtarle su relación con sus hijos, quiere hurtarle su relación con sus padres, que ha venido a destruir a la familia. El seno de la familia es uno siempre de los targets de Satanás, de los blancos de Satanás. Es a donde él siempre apunta y sus propósitos son así, destructivos. Siguiente característica: busca el favorecerse económicamente, el pastor, falso pastor. Versículos 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, porque le da miedo. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. No le importa porque no son de él.
No le importa porque solo le pagaron una plata para cuidarlas y él dice no voy a arriesgar mi vida peleando con un lobo, mejor me voy. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Nos habla de que, esto nos está hablando de que lo mueven los intereses económicos únicamente. Si viene uno de estos profetas itinerantes que andan por ahí queriéndole hacer una profecía a cambio de dinero, a cambio de un plato de comida o a cambio de que usted lo lleve a algún lugar, tenga cuidado. Usted no le importa a esa persona. Lo que le importa es la ofrenda. Lo que le importa es el plato de comida. Lo que le importa es generar una buena relación con usted para que eventualmente él sepa que va a inventar una historia y le va a sacar dinero. Que sabe que le va a inventar una historia y le va a sacar comida. Tenga cuidado. Hay mucha gente en el mundo que necesita su mano de ayuda. Hay mucha gente que verdaderamente necesita comer. Y les voy a contar una historia que conmovió nuestro corazón. Hay un jardinero que viene a casa y nos ayuda manteniendo nuestro jardín. Pues por esto de la cuarentena y del coronavirus, pues él estaba pasando los días de cuarentena junto a su madre en un cantón cercano. Y nosotros, por supuesto, teníamos el jardín igual que el de todos ustedes, me imagino, como que era selva, muy descuidado, porque no había nadie que le diera mantenimiento. Pues entonces un día decidimos hablarle a nuestro hermano y amigo Víctor para ver cómo estaba su familia. Y resultó que en esos momentos también había venido la tormenta tropical Amanda. Y descubrimos que un árbol había caído en una parte de su pequeña casa hecha de láminas y de polines y había destruido la cocina de su casa. De esa manera empezamos a tratar de hacer contacto con él para ver cómo hacíamos para poderle llevar algunos víveres y ayudarlo en lo que pudiéramos. Y cuando finalmente logro contactarlo por el teléfono, le digo, Víctor, ¿cómo está? Y la respuesta fue, bien, gracias a Dios. Yo sabía por otros medios que él había tenido un incidente en casa y que una buena parte de su casa se había caído. Y le digo, ¿pero todo está bien en su casa? Sí, el único problema que tengo es que no puedo trabajar, entonces no puedo ganarme la platita para poder traer sustento a la casa. Esa era su preocupación. Y le digo, pero ¿y todo está bien en su casa? ¿No le sucedió nada? Ah, bueno, sí, nos cayó un árbol y se cayó encima de la cocina, entonces hay que volver a reconstruir. Pero yo lo único que necesito es trabajar para poder de nuevo reconstruir lo que ese árbol arruinó. Cualquier persona hubiera podido levantar el teléfono e inventarme una gran historia y una gran novela de lo que había pasado en esa casa. Hubiera podido decir uno de pobre y uno de pobre, como dicen muchos, y aprovecharse de su pobreza para poder levantar fondos, para poder impulsarme a hacer una campaña o impulsarme junto a mi esposa a hacer una campaña de recolección de fondos para el jardinero. Pero no, él fue sincero, él fue honesto y nunca en ningún momento trató de abusar de su situación para poder ablandar mi corazón. ¿Y qué fue lo que logró? Ablandar el corazón. Siendo honesto, siendo correcto, nosotros en sus palabras pudimos ver que no había ninguna intención de poder tomar al abuso. Y en su corazón no había el hecho de poder tomar ventaja de lo que le había sucedido. ¿Y qué creen que hicimos? Pues para la gloria del Señor nos unimos varios vecinos y pudimos conseguirle canasta básica, pudimos hacer una colecta, le pudimos conseguir más trabajo de lo que tenía. Después una iglesia cristiana que está cerca de su casa, de repente llegó y le donó los polines, llegaron con una máquina soldadora, alguien le donó la lámina y su casa fue reconstruida, porque había un buen corazón, porque no había un corazón abusivo, porque no había alguien que quería abusar de su situación precaria para poderle sacar el dinero a la gente. Dios premia un corazón sincero. Por eso ellos no buscan favorecerse del problema o de las necesidades económicas. En esto lo que hemos visto acá es que vamos a encontrar muchos de estos falsos profetas que quieren abusar. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice la Biblia. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El Señor no los pasa por alto. El Señor los tiene bien anotados. El Señor conoce quiénes son los falsos profetas que andan por ahí y dice, la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Pero pueden hacer daño si nosotros no estamos alertas en el Espíritu. Ahora, hablemos un poquito acerca de esto. ¿Qué significa Jesús en la puerta de las ovejas? La puerta es el acceso a la entrada al reino de Dios, por supuesto, en Jesucristo, la entrada o la puerta de la salvación. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo también en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7. Y dice, Jesús habló acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha. ¿Se recuerdan? Acerca de esto, Mateo 7, del 13 al 14, dice la Biblia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que por ella entran. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos que ser bien cuidadosos. Tenemos que estar atentos a cuál es la puerta verdadera. Y Jesucristo habla de sí mismo con respecto a ese acceso. Hay una característica bien curiosa. Si ustedes van a Israel algún día y ustedes visitan el lugar a donde estuvo el templo de Salomón, el templo de Herodes y todos los templos que hubieron en ese lugar, ahora hay una mezquita. Y ahí hay una puerta que está sellada, la única puerta de todos esos muros que está sellada completamente, no se puede abrir. A esa puerta se le llama la puerta de oro o la puerta dorada o en inglés el Golden Gate. Hay un puente en San Francisco que así se llama, Golden Gate, pero de eso viene del nombre de esta puerta que está sellada. Esta puerta fue sellada por un emperador otomano para evitar que se salieran los ciudadanos de Jerusalén cuando él llegó a invadir esa ciudad. Ahora está sellada por parte de quienes tienen el control de esa ciudad, que son los musulmanes, porque ellos saben que en la cultura cristiana, esa puerta que está orientada hacia el Monte de los Olivos es la puerta por donde va a entrar el Mesías una vez ponga los pies en la tierra una vez más. Y de hecho ellos han más bien han organizado, construido, es la palabra correcta, construido un cementerio delante de esta puerta. La puerta está completamente sellada y hay un cementerio, porque en su cultura musulmana dicen que su Dios o sus dioses no pueden caminar en la calle, en la tierra inmunda de los cadáveres. Entonces que ningún Dios va a pasar por ahí, mucho menos el Dios de los cristianos. Puerta sellada, la puerta de oro que está orientada hacia el Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos es a donde, de acuerdo a la profecía, el Señor Jesucristo pondrá sus pies en la segunda venida, y usted y yo vendremos con él también en cuerpos glorificados y entraremos por esa puerta. Esté sellada o hayan un cementerio en la entrada, el Señor cumplirá. Y es por eso que el Señor siempre tiene esa referencia a la puerta. Es muy interesante saber que alrededor de la ciudad de Jerusalén existe todo este tipo de accesos y está esa puerta de oro. Jesús también es el buen pastor y el que nos promete la vida en abundancia. Es la vida en abundancia. Recuerda el versículo 10, que es nuestro texto base que hemos utilizado hoy. Dice que Él ha prometido darnos vida y vida en abundancia. No solo vamos a ir pasándola, no solo vamos a ir con lo justo, no solo en lo económico. Tenemos una tendencia siempre a pensar que las bendiciones de Dios tienen el rostro de Benjamin Franklin, como el billete de $20, o el rostro de Lincoln y todos esos rostros que tienen los billetes de dólares. No, la abundancia no quiere decir necesariamente dinero. La abundancia quiere decir también gozo en el corazón, tener una vida de paz, tener una buena vida matrimonial, tener una buena vida familiar, tener algo que nos gusta hacer, que nos dediquemos a algo que nos apasiona hacer. Y esa es la importancia de la vida en abundancia. La calidad de vida espiritual es el primer punto que nos va a dar este buen pastor. La calidad de vida espiritual. Nacemos en un estado natural y esto significa separados de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así éramos antes, en ese estado natural. Pero cuando usted y yo damos ese paso de fe, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, nos trasladamos al siguiente estado, que ya no es el estado natural, sino que el estado carnal,
de personas recién nacidas en Cristo hasta llegar a nuestro estado espiritual, que es un desarrollo y una madurez espiritual adecuada. Todo esto nos quiere decir el Señor que Él nos va a empezar a dar una calidad de vida interna. Eso es lo que necesitamos. Vivimos en zozobra a veces, vivimos en llanto, vivimos en pensar qué va a pasar con nuestra vida, qué va a ser de nosotros, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros nos da la seguridad. Cuando creemos en Cristo, nacemos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cambia nuestro estatus. Nacemos de nuevo como el Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Nacemos de nuevo y somos hechos hijos de Dios. Esto implica que en la vida de nosotros somos vivificados en Cristo. Nos da una nueva vida en Cristo Jesús. La segunda calidad de vida que nos da el Señor está en la vida física. Hablamos de la vida espiritual hace un segundo y hoy es la vida física. Jesucristo nos hace vivir sabiamente, cuidando de nuestros cuerpos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, porque Él conoce nuestras necesidades y promete siempre suplir todas nuestras necesidades. Aquí voy a leer una porción de la Biblia que es un poco larga, pero traté de recortarle por aquí y recortarle por allá, pero en su contexto es súper importante que entendamos, sobre todo en este tiempo. Entonces decidí no recortarlo. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Dice la Biblia, me permito leérselos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no os afanéis, si Dios no la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo que hemos hablado hasta este momento, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Lo que usted está haciendo hoy es lo correcto. No escuchándome a mí, por supuesto, no, eso no es lo correcto. Lo correcto es estar conectado tratando de buscar el alimento espiritual en la palabra de Dios. Eso es lo correcto. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar servir a Dios. ¿Ha servido a Dios usted de alguna manera a través de esos, personalmente tengo 107 días de estar encerrado, 107, desde el último día que tuve mi último vuelo, un 17 de marzo. ¿Qué hemos hecho nosotros para el servicio a Dios? Esa es la gran pregunta. Hemos compartido la palabra de Dios, hemos buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, hemos aumentado nuestro tiempo de oración en estos 100 días de encierro, hemos leído un capítulo completo de la Biblia, hemos analizado un libro completo de la Biblia. ¿Cuáles son las manifestaciones sobrenaturales de Dios en medio de todo este tiempo? Las podemos enumerar. Estoy seguro que a usted le han pasado cosas gloriosas en medio de circunstancias difíciles, económicas, de salud, con sus hijos. Estoy seguro que usted debe escribir un diario de memorias de lo que ha sido esta cuarentena, de cómo estaba espiritualmente y cómo está hoy espiritualmente, de cómo ha aprovechado el tiempo leyendo la Biblia, teniendo oración. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Dios se está preocupando de eso porque Él es su buen pastor, tendrá cuidado de sus ovejas. Y por último, la calidad de vida en la eternidad. Hay dos destinos para toda persona, el cielo o el infierno, así lo dice la Biblia. No hay intermedios, no hay más de dos destinos, no hay 3, no hay 4, no hay 5, hay 2. Vivir eternamente separado de Dios o vivir eternamente con Dios. Y esa es la decisión de todo ser humano. Juan capítulo 3, versículo 16
que es el versículo más conocido de toda la vida. Es donde el Señor muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de esa forma el Señor nos asegura la calidad en la vida eterna, nuestro buen pastor. Las compañías de seguros nos ofrecen, y ahora están ofreciendo muchos paquetes porque todo el mundo está mal y quizás los seguros se han visto muy afectados. Y usted compra una póliza, a veces le dicen, bueno, esto le cubre el 80% y un 20% cubre el dueño de la póliza, el dueño de lo que usted esté asegurando. Pero el Señor le asegura el 100%, vida eterna completa en Cristo Jesús. O usted se asegura el 100% de vida eterna completa fuera del Señor, en el infierno. Es por eso que debemos tomar ventaja de la oportunidad que nos da el Señor, nuestro buen pastor, de abrir nuestro corazón, de reconocerle como nuestro buen pastor, de decir que Él es el Dios de nuestra vida y nuestro gran Salvador. Y eso se hace con una sencilla oración, a la cual le voy a invitar que se una con nosotros. Una oración que puede durar unos cuantos segundos, que van a transformar completamente el resto de su vida. Por eso le pido que dé ese paso de fe y que ahí donde está, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Por lo tanto, te pido que me perdones. Me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que tu sangre ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Pastorea mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir este tiempo aquí en el mundo y a asegurarme la vida eterna contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.